Un saludo para todas y para todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta presentación y esta ponencia. El tema que quiero abordar en ella es precisamente la extropía y la salvación de las máquinas, así como el título y el subtítulo lo proponen, la escatología tecnocientífica del poshumanismo. Sin más, entro en la materia pues, de la exposición. El estudio del neologismo extropía, acuñado por el poshumanista Max Moore, es útil para entender la clave soteriológica y más específicamente escatológica en la cual se expresa la esencia de la ideología poshumanista. Este estudio permite precisar más la comprensión sobre el poshumanismo al tiempo que corrige su valoración y análisis académico, ubicándolo como un movimiento perteneciente a las nuevas religiosidades seculares. Aunque no todos los poshumanistas usan el neologismo y tampoco es común entre sus críticos, el concepto que encierra está presente en los planteamientos de exponentes de sus ideologías tan influyentes como Nick Bostrom o críticos como Adela Cortina. Hay que precisar que en el caso de esta última, se enfoca más el transhumanismo desde una crítica de la ideología del tipo desarrollado en la teoría crítica de la sociedad, en unión con los postulados de la ética del discurso. Desde allí desarrolla su neuroética. Recientemente ella ha tratado más directamente el problema en su artículo Los desafíos éticos del transhumanismo. La situación de indeterminación conceptual exhibe cierta opacidad sobre los fenómenos que analiza. Confusión evidente en la falta de precisión, aún en el aspecto tan importante como es la definición de su terminología analítica. Algunos de los investigadores oponen transhumanismo a poshumanismo, otros los diferencian y aún otros lo asocian como sinónimos. Asimismo, es difusa su recepción. Algunos investigadores son críticos con matices de escepticismo, otros son positivos y hasta algunos otros se presentan como entusiastas. Este caso es el de pensadores como Habermas, Sloterdijk. Estos casos son los de pensadores como Habermas, Sloterdijk, Zizek, Onfray, o de investigadores como Rodríguez Valls, Briadotti, Fukuyama, Harari y Seidel. Los hemos analizado en estudios previos. Y no faltan aquellos investigadores que son indiferentes ante el tema, que lo trivializan, como es el caso reciente, según nuestro juicio, de Luis Oviedo, Juan Arana y Ted Peters. Finalmente, esta recepción difusa al poshumanismo se transforma en una diversidad al observar los diferentes campos de conocimiento de los cuales este mismo se analiza. Son tres. Desde la ciencia, Max Tegmark califica al poshumanismo como una utopía digital a la cual se le debe controlar por sus posibles resultados en las estructuras sociopolíticas y económicas mundiales. John Searles es más escéptico aún sobre el rendimiento de la inteligencia artificial, pero sobre su postura volveremos al final de la ponencia. Desde la filosofía política hay que precisar que Adela Cortina también identifica el poshumanismo como una utopía, pero a diferencia de Tegmark, sin valor científico, sin adjudicar ese valor científico, aunque con riesgos ideológicos. A este resultado llega al analizar los desafíos que el poshumanismo plantea a la ética, aunque ella la llama transhumanismo. Similar en su valoración ética es la posición de José Ramón Amor y Santos. Finalmente, la tercera el campo desde que se le analiza es desde la teología, es más reciente, con Travis Doomsday, con Hava Tiroch Samuelson y con Deng Jun se presenta lo que se puede considerar como la primera respuesta al poshumanismo emitida desde la teología. Con esos autores se observa una propuesta de diálogo crítico desde el campo de la biología y la teología, como es el caso de Doomsday, los fenómenos religiosos en el marco de la evolución cultural, que es el caso de Tiroch Samuelson, el de la tecnología, que es el caso de Jung. En todas estas propuestas se nota un acercamiento desde la antropología teológica y la teología fundamental. El propósito que se busca en el presente análisis es aportar claridad conceptual sobre este tema. Lo decimos sin ambagajes, el movimiento poshumanista no crea ciencia ni tecnología, las instrumentaliza mejor para dar fuerza a sus creencias. Su núcleo es la producción del advenimiento del escatón, es decir, la singularidad por medios tecnocientíficos. Sintetizando, su credo reza: el progreso tecnológico actual es capaz de llevarnos al poshumanismo. Para dicho análisis se van a ampliar como instrumento metodológico las perspectivas o aspectos de MIG-ETIC,
Y sobre esto hay que precisar, nosotros importamos este instrumento de la antropología cultural, especialmente del trabajo de Marvin Harris, para desarrollar descripciones y análisis que corresponden con la cosmovisión del nativo del poshumanismo. Esta perspectiva, Harris lo llama aspecto, se denomina EMIC. La perspectiva ETIC coincide con las descripciones y análisis que generan teorías afines al lenguaje científico y por tanto son exteriores o no son nativas para explicar las causas de los fenómenos que se estudian. Buscando entender mejor el movimiento poshumanista en el plano de las nuevas religiosidades emergentes en el periodo de la posguerra mundial, como una religiosidad secular de escatología tecnológica y metafísica, es que queremos entender también de esta manera, utilizando esta metodología, el fenómeno. La tesis que ponemos entonces es la de estudiar el movimiento poshumanista desde una perspectiva emiquetic y así ayudar a la investigación a salir del atolladero del revisionismo en el cual se encuentra, donde nadie sabe ni siquiera cómo nombrar el fenómeno. Asimismo, permite ubicar el movimiento en las constelaciones de las nuevas religiosidades seculares. Esto permitirá definir la postura y significado real de su ideología, de cara a establecer un diálogo crítico y teológico. Pero para tal diálogo no se puede desarrollar en este texto, quedando abierto para un próximo estudio. Por ahora queda iniciar entonces este análisis. Vamos a continuar entonces. En sus dos artículos publicados en 1990 en la revista Extropy, Max Moore se propuso dotar de estructura conceptual al movimiento poshumanista. Como informábamos al inicio, esta conceptualización fue recibida oficialmente por el movimiento. Es por esta razón que desde un punto de vista historiográfico se puede fechar desde 1990 la fase de consolidación institucional y madurez ideológica del movimiento, que sería la segunda fase. Y desde una perspectiva sistemática se puede partir de sus definiciones y conceptualizaciones a un análisis EMIC de su ideología. Vamos a empezar por las definiciones de las denominaciones más importantes. Moore inicia sistemáticamente definiendo lo que es humanismo para ellos, precisamente para, superándolo, definir transhumanismo. Desde una perspectiva EMIC se entiende por humanismo un reliverium que rechaza la fe, los dioses y el culto. Probablemente Moore está indicando al libre pensamiento, al deísmo, al pirronismo y al agnosticismo de la primera modernidad. El transhumanismo no es definido como un concepto similar al humanismo, pero uno que reconoce y anticipa el cambio de la revolución tecnocientífica desarrollada desde finales del siglo XX. Siguiendo en esta línea de progresión conceptual, Moore define el poshumanismo ya no como un estadio de anticipación y apertura, sino como el estadio en el cual se desarrollará el futuro transhumanismo, que posiblemente acontezca hacia finales del siglo XXI, al menos así lo espero. El concepto de poshumanismo está cargado de esperanza y escatón tecnocientífico de la inclusión de la singularidad. Moore define el extropianismo como la filosofía que cimenta los pilares del transhumanismo, el estadio de esperanza que anticipa la irrupción de singularidad. La extropía y el extropianismo son la versión filosófica del transhumanismo. El uso de este neologismo parte de apropiarse en sentido negativo del significado del concepto de entropía importado de la física teórica. Hay que notar que en la física se tiene la idea de que la energía ordenada tiende a transformarse en energía desordenada. La entropía se define como la medida de cantidad de desorden que hay en un sistema. En los sistemas físicos, la entropía tiende a aumentar. Solo el trabajo de los seres vivos que absorbe la energía de su entorno para mantenerse o crecer logra disminuir la entropía. Max Moore define la entropía como la pérdida de orden, de información y energía que podrían ser usadas, pero pasa de una definición física a una teológica, ya que entiende que la entropía es promovida por la fe irracional. Así que el desorden y pérdida de información no es material, sino cultural, que la adjudica la religión precisamente. Una fe que siembra la esperanza de la inmortalidad y la plenitud más allá y que impide al individuo mejorarse por sí mismo. Desde la perspectiva de Mick, del poshumanismo, y retomando lo que hemos visto hasta ahora, el transhumanismo y el poshumanismo son entendidos como estadios o eones. En el primero se da la anticipación y la espera del poshumanismo, en el que se hará presente la singularidad como escatón tecnocientífico, siendo la extropía la filosofía que ayuda a realizar el paso entre dichos estadios. El transhumanismo es una fase de transición, el poshumanismo es la meta. Max Moore establece los principios extrópicos y sus características.
El primero es la expansión sin límites, ellos llaman en inglés boundless expansion. Con él se concibe el progreso cultural como una evolución, yendo de una materia sin orden, yendo de una materia sin mente, ellos llaman mindless matter, hasta llegar a la materia con conciencia conceptual, inteligencia y tecnología que se pueden autoproducir. Este principio postula que las fronteras que atravesaría el transhumanismo hacia el poshumanismo son biológicas, psicológicas y cosmológicas, porque ellos también plantean inhabitar otros planetas. El segundo principio es el de autotransformación, self-transformation, que es definido como primero, la disposición a experimentar consigo mismo en la búsqueda de la transhumanidad, que se llama Quest for Transhumanity. El segundo, la decisión a reexaminar sus valores, creencias y naturalezas. Este principio es muy importante en el rechazo a la religión como fuerza antrópica. Sobre ello vamos a ver más adelante. El tercer principio es el optimismo dinámico, dynamic optimism, que es utilizado como estamina de los anteriores principios, especialmente como fortalecimiento emocional. Este principio lo diferencia de los otros dos intentos reliverianos, como el nihilismo y el cientificismo simple, que carecerían de una motivación espiritual. Finalmente, el cuarto y último principio extropiano es la tecnología inteligente, Intelligence Technology. En este punto, el movimiento poshumanista se distancia de las ciencias, ya que entiende los avances tecnocientíficos como medios para alcanzar su proyecto, no como fines. El poshumanismo ve a la tecnología como un instrumento para su evolución, no como el objeto de su evolución. Las metas que el poshumanismo se propone obtener instrumentalizando el desarrollo tecnocientífico son tres: inmortalidad, expansión de la conciencia e incremento de poder de la mente, precisamente. Desde una perspectiva MIC, el poshumanismo se entiende a sí mismo como el último estadio de la evolución de la materia inteligente que se autoproduce, dando paso a la materia superinteligente que se autoproduce y autodiseña, mejorándose a sí misma. La extropía o extropianismo es la filosofía que permitirá el tránsito del eón poshumanista, y que ayudará a los humanos en el eón transhumanista, en este tránsito, a que cooperen en el desarrollo tecnocientífico que permitirá la disrupción de la singularidad. En ese sentido, el extropianismo es una suerte de evangelio que se predica para preparar el camino y para luchar contra la religión, esa fuerza entrópica que supone y retiene a la humanidad en el paso hacia el transhumanismo. Vamos a mirar ahora las críticas que ellos hacen. La beligerancia contra la religión es un aspecto importante del movimiento poshumanista. La conceptualiza como una fuerza entrópica a la religión que tiene a la humanidad detiene a la humanidad en su evolución al poshumanismo. La religión es vista pues como un actor que se opone al avance de la transhumanidad. El poshumanismo entiende a la religión como una fuerza entrópica que se opone a la extropía y a su escatón tecnocientífico, aunque también le adjudica un valor positivo, dotar de sentido a la vida humana. Por esta razón, el poshumanismo no ve como rivales al nihilismo, o no ve como sus rivales al nihilismo ni al cientificismo, pues no son alternativas válidas en sustitución de la religión. Solo el extropianismo es capaz de revalorizar la vida humana y orientarla hacia la evolución de los límites de su condición. Max Moore define el nihilismo como una creencia en la ausencia de sentido y es candidato a reemplazar al teísmo. Una filosofía errónea y solo una etapa de la transición desde esa ruptura con una interpretación equivocada del mundo, que era el paso de la modernidad. Asimismo, que sabe que el cientificismo tiene una cosmovisión correcta, le falta fuerza para crear vinculación entre la humanidad en general con su visión del mundo. Es decir, no todos los humanos cooperan con esa visión del mundo del cientificismo. Sobre el extropianismo, que es la versión filosófica del transhumanismo, tiene una metafísica completa. La pregunta sería, desde la visión de Max Moore, ¿tendrá la capacidad para crear empatía y vinculación con su visión del mundo en la población? Es decir, el extropianismo tendrá esta capacidad. Me parece que la respuesta sería positiva. Según Moore, ya que el poshumanismo no opera de manera automática en su rechazo a las tradiciones entrópicas o religiosas, sino siguiendo dos principios: primero, de racionalidad, y segundo, subespecie. Con el primero, se rechaza y opone a la religión porque ella se basa en una irracionalidad sistematizada. Hay que entender acá que, sin darse cuenta, Moore parece adoptar las posturas contra la religión de los críticos de la Ilustración, como de Montaigne, Michelet, Simón, Spinoza, Dolbach, Voltaire, Diderot, Bale, Hume,
Toland, Reimarus, Lessing y Kant, entre otros. Con el segundo se acepta el misticismo, ya que este es una manera de extender, de acceder, perdón, a los conocimientos a los que no se llegaría de otra manera fácilmente. Con esta apertura al conocimiento pararracional, no solo se garantiza esa capacidad de generar empatía, vinculación o cohesión con el extropianismo, también se abre la puerta a tradiciones de la modernidad que se opusieron al humanismo ilustrado y al cristianismo intelectual protestante y liberal que se desarrolló desde allí. Por estas razones, la religión, especialmente la forma protestante del cristianismo occidental, con su claro centro en la escatología y la obediencia civil, en la cual Moore considera encontrar al opuesto dialéctico al extropianismo. Pero visto desde un punto de vista historiográfico y sistemático, es realmente el extropianismo y modelo escatológico, es el extropianismo, perdón, el modelo escatológico que se desarrolla desde la estructura cristiana de una teleología de consumación del escatón, con su claro vector histórico de avance rectilíneo hacia la plenitud, es decir, hacia la salvación. En ese sentido, lo que hace el extropianismo es copiar sobre dicha estructura teleológica cristiana su versión de consumación, en la cual el escatón consiste en la aparición de la materia superinteligente que se autogenera y autodiseña. Vamos ahora a mirar unos breves lineamientos de la perspectiva ética. Desde esta perspectiva, y en unidad con la MIC, podemos precisar y corregir la definición del poshumanismo que hemos ofrecido en estudios previos y que formulábamos desde un análisis sistemático de su biología, y la tradición del humanismo romántico que retorna. Desde el análisis historiográfico sistemático de sus manifiestos y textos fundacionales como el Upwingers de FM 2030, Transhuman Declaration de Moore, Vita Moore, Bostrom, Tomorrow y otros, del Posthuman Manifesto de Pepperle y el Cyber Manifiesto de Haraway, afirmábamos en ese momento, en un estudio previo, que entre el transhumanismo y el poshumanismo no existía diferenciación, ya que el término poshumanismo, que había sido acuñado por Ibn Hassan, poseía en sí mismo, poseía el mismo sentido que luego Max Moore y otros daban al neologismo que habían tomado Julian Huxley, precisamente el transhumanismo. Y por esta razón los empleamos indistintamente. Desde una perspectiva ética se puede entender que los términos transhumanismo y poshumanismo no nombran ideologías, sino que son estadios o eones interconectados en la esfera escatológica del movimiento, siendo el primero, el transhumanismo, como hemos dicho, una transición, un eón de crisis y de esfera escatológica, y por ello un estadio de transición de alegría y expectativa. Y el segundo, el poshumanismo, es el eón del paraíso futuro del escatón consumado. Por otro lado, el término extropía y su derivado extropianismo no designa un tiempo-espacio, sino que es el evangelio que se proclama para forzar la irrupción del escatón tecnocientífico, es decir, de la singularidad. En las definiciones que elaboramos en estudios anteriores, indicamos también como contenido del concepto poshumanismo lo que realmente es la carne del concepto extropía. Ahora, desde una perspectiva TIC, podemos decir que el extropianismo puede ser entendido como una ideología que predica la fe en el mejoramiento de la naturaleza humana por medio de los avances tecnocientíficos o instrumentalizándolos. En la formulación positiva, la extropía se entiende como evangelio del escatón tecnocientífico, pero en su formulación negativa, el extropianismo se muestra como un martillo de brujas, como una crítica y un ataque contra la fuerza entrópica de la religión. Desde una perspectiva TIC se puede también postular que en la formulación negativa del extropianismo se encuentra su raíz y conexión con la tradición antimetafísica larga en la modernidad y su oposición, no solo a la religión, sino también a la razonante de la ilustración y la religión crítica, que es la religión crítica de la modernidad. En nuestra anterior definición considerábamos que la razón fantástica del poshumanismo había heredado el tercer medio de la antropología racionalista en búsqueda por el mejoramiento de la condición humana, el habitar en cuerpos no contingentes. Ahora, la corrección de la perspectiva emiquetic permite precisar: quien hereda no es el poshumanismo, porque este es un neón, sino el extropianismo de la filosofía. Y lo que se hereda no es solo uno de los aspectos del sueño de mejoramiento racionalista, sino son todos, y no como antropología, sino como misticismo escatológico tecnocientífico. Las causas éticas del poshumanismo se entienden en la génesis y contexto histórico y cultural del así llamado mundo occidental. El movimiento transhumanista, el movimiento poshumanista nace en la crisis de la posguerra del siglo XX, en el surgimiento de la posmodernidad.
como reacción al nihilismo y una cultura postcristiana en la cual el imaginario religioso, filosófico y ético está en ruinas y de creciente legitimidad y fuerza de cohesión social y cultural. Un movimiento en el que la tecnología era el único campo de la sociedad que estaba creciendo y el único horizonte al cual mirar con esperanzas. El único rincón por el cual el vector del escatón podría ascender entre una multitud de propuestas de cohesión, como lo fueron la New Age, los movimientos juveniles, el hipismo y otros movimientos de religión secular. Finalmente, y unido al análisis semítico, podemos afirmar que podemos ubicar al poshumanismo entre los movimientos de religiosidad secular. Siguiendo los análisis desarrollados por Miguel Guerra Gómez, proponemos el poshumanismo, que este poshumanismo, se ha entendido como una religión en sentido metafórico de tipo religión política activa o una religiosidad secularizada. En ese sentido van los análisis también de Theodore Samuelson que estábamos comentando antes, quien presenta el poshumanismo como una fe secular con una cosmovisión que articula los deseos del movimiento con el desgaste de la sociedad desde la segunda década del siglo XX. Y Bainbridge, quien en un estudio del campo de perspectiva de Mick, aplicando un cuestionario piloto entre un grupo significativo de poshumanistas y otros que no lo eran, determinó la predisposición religiosa de los poshumanistas a creer en la trascendencia por medio de la tecnología. En ellos nos apoyamos para presentar nuestra propuesta. Desde una perspectiva TIC, el extratarismo debe ser entendido como una ideología religiosa, una esperanza y un misticismo escatológico, ya que el núcleo material de su propuesta se sostiene en la aparición de la singularidad y dado que esta depende muchísimo del desarrollo de una superinteligencia virtual. Tal emergencia está más bien en el campo de la utopía y la creencia más que en el suelo, y la creencia más que en el suelo científico. El poshumanismo es el objeto de una esperanza escatológica tecnocientífica, en la cual se sigue una tradición antropológica donde se rechaza la corporeidad como elemento constituyente de la naturaleza humana y, por tanto, de sus procesos cognitivos. La relación sensorialidad-racionalidad desarrolla patrones y operaciones mentales que no son posibles de simular y programar mediante algoritmos. Los estudios críticos sobre el tema parecen indicar que no es posible reducir completamente la mente humana a un formato reproducible y programable en inteligencia artificial. Y finalmente terminamos con este comentario, que decir que sobre la irreductibilidad de la inteligencia sentiente y autónoma, que es la humana, o una simulada y programada, que es la inteligencia artificial. Viene trabajando John Searle en textos como El misterio de la conciencia y su artículo programático que ya lleva un tiempo desde publicado, Minds, Brain and Programs. Según Searle, la inteligencia artificial es un programa que simula procesos cognitivos, pero no tiene límites. Algunas tareas del pensamiento humano consciente no son susceptibles de simulación computacional, como lo afirma Penrose y lo demuestra el teorema de Gödel. Asimismo, piensa John Lucas en su texto también programático, Minds, Machines and Gödel. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes en este congreso y les deseo que sigan teniendo una muy provechosa y muy productiva también sesión de trabajo. Hasta la próxima, espero poder ver una próxima oportunidad precisamente de manera presencial. Muchísimas gracias.